Hola, ¿qué tal? Soy Herbert Adolfo Castellanos Ramírez en San Cristóbal de las Casas, eh, en Chiapas. En 1984, hace 37 años, fui el fundador y he sido el director desde esa época de Anfitriones Turísticos de Chiapas, más conocido como ATC Turoperadores, una empresa sociedad anónima de capital variable. Esta empresa fue la primera en operar en el estado de Chiapas. Eh, Me ha gustado mucho meterme en temas de investigación en arqueología, antropología, geología y botánica. He permanecido en la actividad turística desde 1980, cuando trabajé en Viajes Tacaná de Tapachula y después para Aviación de Chiapas, Aviaxa, en Tuxtla Gutiérrez. Mi empresa ha sido la pionera de las actividades de turismo de aventura, rafting, rapel en Chiapas. Y en 1998 y 1999 fui vicepresidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, AMTAVE. ATC Turoperadores trabaja circuitos culturales, académicos y turismo de naturaleza, cicloturismo, trekking, alta montaña, canotaje, cabalgatas, observación de aves, observación de orquídeas. Ahora en todo México y en el norte de Centroamérica. En la actualidad operamos los catálogos con los circuitos Rutas del Cacao y del Chocolate, México Tierra de Aventuras y Club de Exploradores. Fui el creador en el año 2002 del Museo Mesoamericano del Jade y en el año 2008 de Cacao, el Museo del Cacao, ambos en San Cristóbal de las Casas. Y he tenido oportunidad de desarrollar otros proyectos ecológicos turísticos, entre los que destaca el Rancho del Lago, ubicado a medio camino entre Chiapas y Tabasco, y los restaurantes temáticos El Fogón de Jovel y La Capitanía. Eh, en el año 2010 creé el Museo de Jade en la ciudad de Antigua Guatemala y en los años 2013 al 2015 estuve a cargo del Museo Nabolón acá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, el tema que nos tocó desarrollar es el de creación de rutas turísticas innovadoras. Agradezco a la vida el ponerme en estos bretes y en este reto de tratar de enseñar lo que he aprendido en mis caminos del turismo. Y la verdad es que uno siempre aprende, y una forma de agradecer a la vida es pasar los conocimientos que en triunfos y fracasos uno va experimentando. Qué gusto, yo enseño, yo aprendo. Y estamos hablando de turismo. Ustedes deben de conocer muchas definiciones acerca de lo que es el turismo. Me atrevo a apuntar una más. Es el acto de ir de viaje a otros lugares diferentes a nuestra residencia habitual, principalmente con fines de ocio, diversión y descanso. Como ustedes deben de saber, el turismo mundial principalmente es un mundo de dos vertientes. Es, por así decirlo, una misma moneda de dos caras. Existe el turismo emisor y existe el turismo receptivo. Estas dos vertientes integran a los viajeros que se desplazan fuera de su lugar de residencia para conocer, aprender, sanar, etcétera, haciendo un gasto debido a estos motivos. Tal vez podemos agregar una vertiente más, el turismo interno, como aquel que hacen las personas de una región o país sin aspectos remunerativos dentro de su propia región o país, con sus propios medios de transporte y con reservas o llegadas directas. ¿Qué segmento de turismo está realizando una persona o grupo al dejar su lugar habitual de residencia? El movimiento de las corrientes es tan variado y multidimensional que para poder estudiarlo lo tenemos que agrupar forzadamente en segmentos. Pero ¿cómo podemos identificar y catalogar cuáles son estos segmentos o cuál está realizando una persona en lo particular? Puede ser por donde se queda la mayor parte de días y noches. Puede ser por donde genera un mayor gasto o por cuál fue el motivo principal de su viaje. ¿Cuáles son los principales segmentos de turismo que podemos enlistar? El más
reconocido, al menos en la zona sureste de México, que es donde yo estoy, es el cultural e histórico. Pero también en México nos beneficiamos de turismo de sol y playa, de naturaleza y aventuras, de congresos y convenciones, de compras y negocios, de salud y bienestar, de idiomas y voluntariado, de familia y añoranzas, de gastronomía, de deportes, religión. Hay muchos, muchos más segmentos, ¿verdad? ¿Qué podemos definir como ruta turística? Aquí anoto que son planes de viaje que integran los diversos productos turísticos que permiten en forma planificada estar en algún lugar o región, conociendo, disfrutando, explorando, recorriendo, incluso exponiéndose físicamente en un conjunto de atractivos o inclusive un solo lugar, enlazados a través de un camino o de un itinerario definido día por día. Incluso experimentando adrenalina e intercambiando experiencias. Estas rutas pueden unir atractivos culturales, de naturaleza o de índole diversa, buscando un mejor aprovechamiento de los tiempos para el conocimiento y disfrute y un equilibrio entre los atractivos a conocer y disfrutar. Innovador. ¿Qué podemos definir como innovador? Yo lo entendería como la creación, construcción y desarrollo de algún producto, bien, servicio o proceso que se caracteriza por ser algo nuevo o que ha sido perfeccionado o que sale de lo convencional o que no es repetido ni común. Innovar requiere ser audaz y salirse del status quo. Innovar es cambiar y sobrevivir. Hoy en día existe mucha competencia, por eso los mercados actuales deben proyectarse de manera constante y es ahí donde la innovación es el mejor recurso de sobrevivencia y perduración en el tiempo. Los innovadores están abiertos al mundo, ponen en práctica los cambios. Un innovador debe saber investigar y descubrir para luego crear, proponer, priorizar y realizar. Un innovador no es precisamente un emprendedor. Y un innovador no es precisamente un inventor. Algunos ejemplos de personas innovadoras pueden ser Jeff Bezos y Amazon, Mark Zuckerberg y Facebook, Howard Schultz y Starbucks, o Steve Jobs y Apple. Imagínense que estamos hablando de crear rutas turísticas innovadoras en los diferentes lugares con atractivos en diversos puntos del mundo. Es cosa de más de una clase en este curso, pero hay empresas que lo hacen y mueven las corrientes turísticas en el planeta. Yo tengo el gusto de representar y trabajar con algunas agencias de viajes mayoristas que tienen esa cobertura a nivel mundial. Después de haber desarrollado el perfil que estas empresas buscan en sus diferentes operadores en cada país del mundo, nosotros somos sus touroperadores en todo México y en algunos casos también en algunos países de Centroamérica. Estas empresas son Explore de Londres, en el Reino Unido, Uwans, que está en España, Atalante, que está en Francia, y Tierras de Aventura, que también está en Francia. Los productos turísticos que han desarrollado estas empresas a lo ancho del mundo son solo una pequeña muestra del gran universo turístico en el que estamos participando o podemos participar al ser estudiantes de carreras turísticas. El planeta Tierra es tan grande que turísticamente no podemos conocer todo lo que hay en él. Hay tantas ofertas turísticas como países y regiones podemos vislumbrar a lo largo y ancho del planeta. Hay empresas que tienen coberturas locales, regionales y algunas muy pocas operan a nivel mundial. Lo mismo están haciendo recorridos turísticos por países de América del Sur como Perú o Tanzania, o en África, o en Birmania en Asia. Las agencias que he mencionado son las que yo conozco porque trabajamos para ellas, pero hay muchas más. Exodus, por ejemplo, con sede en Londres, opera en más de 100 países y tiene más de 500 circuitos. Nat Geo Tours, parte de la famosa revista igualmente, tiene una cobertura a nivel mundial. La empresa que yo represento en México, que es Tierras de Aventura,
tiene casi 1000 propuestas de itinerarios turísticos. En Nepal, por ejemplo, tienen recorridos y expediciones que suben a las altas montañas del Himalaya y que requieren una capacidad física de los participantes y desde luego contar con la economía para pagar un viaje de esta naturaleza que ronda los 40,000 euros. Pero para no divagar tanto en lo que se puede hacer al proponer rutas turísticas innovadoras, nos vamos a concentrar en expresar mejor las ideas y propuestas basándonos en nuestro país, en México, en donde en conjunto con estas empresas mundiales hemos desarrollado más de 15 programas de rutas turísticas que podemos decir que son innovadoras, ya que se salen de las rutas turísticas convencionales y habituales, que son las que proponen la mayor parte de operadores y empresas de turismo en México. En el caso de ATC Turoperadores, en el 2019, el 58% de nuestro negocio entró por el aeropuerto de la Ciudad de México. Otro 30% por el aeropuerto de Cancún y también cubrimos rutas empezando en los aeropuertos de Guatemala y San Salvador. En total operamos 600 pasajeros en un promedio de 5 grupos cada mes. Como ustedes deben saber, gran parte de la divisa turística de México se refiere a los gastos generados por las corrientes de sol y playa. Hay vuelos directos desde el extranjero que llegan a Cancún, Huatulco, Vallarta, Los Cabos, por mencionar los principales aeropuertos de ingreso a México. Este turismo complementa sus planes de viajes con visita a lugares cercanos a su destino principal, como Chichén Itzá desde Cancún, por ejemplo. Y sin duda este es un segmento importante del turismo en México. Igualmente podemos decir del turismo de frontera que es potencializado por los temas de compras y de salud. Pero refiriéndonos a crear rutas turísticas innovadoras, vamos a comentar algunas de las rutas que operamos con TERDAF, Tierras de Aventura. Primero tenemos que decir que es una empresa que le da relevancia a visitar lugares no comunes en el ámbito turístico de cada país. Digamos que son viajes para viajeros exploradores, descubridores y no simplemente turistas de masas. Debemos que agregar que parte de la mística de hacer estas visitas es hacerlo inclusive en caminatas, paso a paso, para disfrutar suavemente de los encantos de un paisaje, de la cultura de un pueblo, de la presencia temporal de algunos espectáculos de la naturaleza. En tal sentido, hay itinerarios que se acoplan a la temporada de las mariposas monarcas en Michoacán y Estado de México, que las combinamos con vivencias culturales e históricas en Guanajuato y Querétaro. Igualmente proponemos un recorrido por Chihuahua y Baja California, en donde la parte medular es hacer una caminata de 6 días entre Krill, Batopilas y Urique, y luego tener un acercamiento a las ballenas jorobadas en las aguas del Pacífico. Uno de los itinerarios más extraordinarios es el recorrido por las cumbres de México, que incluye caminatas por el Xinatecal, el Teposteco, la base del Iztaccíhuatl, el Matelcuy, y el reto para estos viajeros es conquistar la cumbre del Citlaltépetl. Espero que con estos nombres no los haya confundido un poco, y nos estamos refiriendo a los volcanes el Nevado de Toluca, la Malinche, el Pico de Orizaba. La mayor parte de estos itinerarios los hemos desarrollado y los venimos operando por el sureste de México y algunos puntos de Centroamérica. Nosotros, para no dividir fronteras, hablamos de un todo mesoamericano. La oferta turística en estas regiones es tan amplia que hemos tenido que diseñar varias propuestas de recorrido. La más común es la ruta panamexicana o sur-sureste, que inicia en la Ciudad de México y viajamos en 14 días hasta el Caribe mexicano, siguiendo el camino por Teotihuacán, Cuetzalan, Cantona, las reservas de cactus de Zapotitlán en Tehuacán, y luego Oaxaca con sus zonas arqueológicas. Seguimos hacia Tehuantepec, a veces yéndonos por Pluma Hidalgo, tierra de café y playas virginales, y lugares exóticos como Playa Cangrejo. Seguimos a Chiapas con el Cañón del Sumidero y San Cristóbal de las Casas. Nos metemos en la selva lacandona desde el lago de Montebello para recorrer el río Usumacinta y visitar las ruinas de Yaxchilán.
Llegamos a Palenque, seguimos a Campeche, Uxmal, bicicleteamos en Mulich, terminamos en Playa del Carmen para dejarlos finalmente en el aeropuerto de Cancún. Como pueden ver, vamos a lugares que combinamos atractivos coloniales, arqueológicos, de gran belleza natural y pequeños toques de caminatas, cicloturismo e incluso navegación por ríos, y casi siempre terminamos en un destino de playa y sol, en donde los pasajeros se pueden quedar 2 noches y un día o extender sus estancias por 3 o 7 noches adicionales. Sobre esta ruta básica podemos hacer variantes para que cada empresa tenga un producto casi único. Describo otra ruta, Caminando México, de nuestro catálogo México Tierras de Aventura. Empezamos en la Ciudad de México, subimos al Parque de Iztapopo, luego nos dirigimos a Oaxaca y Chiapas, llegamos a San Cristóbal para hacer una caminata a los pueblos indígenas de Chamula y Sinacantán. Luego seguimos para descubrir paisajes de selva en la Reserva de Montes Azules, llegando a un lugar de cascadas denominado Las Nubes, para continuar en lancha y caminatas hasta la Laguna Miramar. Estamos con los lacandones en Najá y Lacanjá, vamos a Yaxchilán y Palenque y terminamos formalmente en Villahermosa, pudiendo hacer extensiones hacia alguna playa del Caribe. Incluso proponemos lugares singulares y algunas veces inéditos como Holbox, El Cuyo en Yucatán, Isla Arena en Campeche o Mahahual en Quintana Roo. Una de las propuestas que inician en Cancún es la que identificamos como Tesoros de Yucatán y Selvas de Jade, en la que vamos a Chichén Itzá, Mérida, Mulich, Uxmal, Campeche, San Cristóbal de las Casas, Palenque. Entramos a la selva para conocer Yaxchilán y Lacanjá, estar con los indígenas lacandones. Luego hacemos escala en Escárcega para visitar desde ahí las ruinas de Calakmul. Y continuamos hacia Bacalar para hacer actividades de naturaleza y posteriormente hacia Tulum. Llegamos a Playa del Carmen para finalizar en el mismo aeropuerto en donde todo inició. Sobre esta ruta hemos montado otras variantes para vender en otras agencias que deben tener un producto diferenciado porque, ojo, mucho ojo, en este mundo tan competitivo cada empresa desea tener un producto lo más original que sea posible. ¿Qué es lo importante que se debe valorar para proponer una ruta turística? Creo que lo primero es tener una idea de los recursos con que contamos. Vamos a hablar de la marca País México. ¿Qué tenemos como grandes recursos turísticos además de lo tradicional? ¿Qué podemos destacar además de lo clásico? ¿Qué servicios de hotelería y restaurante vamos a ofertar en las grandes ciudades y cuáles servicios de alojamientos y alimentación en los lugares innovadores? ¿Qué tipo de transportes convencionales o especiales como balsas, caballos vamos a requerir? ¿Quiénes son los guías que garantizan el éxito de un recorrido en el área a sugerir y en qué idioma se puede atender a los visitantes? Entre los recursos que tenemos para involucrar el innovador, en México contamos con 62 pueblos étnicos, 132 pueblos calificados como mágicos, 35 lugares decretados patrimonios de la humanidad, 27 de ellos históricos monumentales, 6 naturales y 2 mixtos. 5 lugares con presencia de patrimonios inmateriales, 25 por lo menos ciudades coloniales, 182 áreas naturales protegidas, una gran cantidad de volcanes y montañas, además playas recónditas en los 4 mares que bañan nuestro país y que son tan diferentes uno del otro. Esto tan solo por mencionar algunos de los recursos que como país tenemos. Habiendo valorado lo que tenemos para ofrecer, vamos a analizar a nuestro mercado meta. ¿A quiénes queremos cautivar con nuestra oferta turística? Es decir, ¿a qué conjunto de personas nos gustaría estar atendiendo de acuerdo con nuestras capacidades y conocimientos? ¿A nacionales? ¿Incluso gente de la región en que vivimos y estamos desarrollándonos? ¿O a extranjeros? Y si nos referimos a extranjeros, ¿de dónde? ¿Norteamericanos, europeos, asiáticos, latinoamericanos?
Conocemos la idiosincrasia de estos turistas, de los turistas de estos países. Conocemos sus gustos culturales. Si ya contamos con esta información en nuestro escritorio de planeación, entonces ya estamos preparados para empezar a diseñar los programas de viaje que cada mercado puede requerir. En estas gráficas vemos que los países que más turismo emiten son China, Alemania, Estados Unidos, Hong Kong, parte de China, Reino Unido, Rusia, Italia, Corea del Sur, Ucrania, Francia, India, Canadá, Países Bajos, Arabia Saudita, Rumanía. Apuntamos nuestras flechas para conquistar turistas de estas naciones o tenemos otra visión, tal vez nuestro mercado es más local. Es importante analizar nuestro mercado meta. Segundo punto sería detectar los intereses de nuestro mercado, detectar los intereses de los viajantes. ¿Qué les proponemos a los turistas? ¿Qué buscan los viajeros? Playa, sol, historia, gastronomía, emociones, descanso. Aquí tal vez me estoy metiendo en camisa de 11 varas a tratar de hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de personas que vacacionan. Pero aún esperando que ustedes me ayuden a hacer una investigación más certera, podemos decir que el turista es aquel que recorre, visita y conoce los lugares tradicionales, y el viajero es aquel que va a explorar y conocer los lugares menos tradicionales. Pero volviendo al punto esencial, no es lo mismo atender a un grupo de turistas mexicanos que uno de franceses o chinos. Si bien en el aspecto de alimentación hemos de tratar que la gente conozca nuestra gastronomía, sea de donde fuera, es tan importante saber que algunos tipos de comida por grasosa o picante no es del gusto del todo. Incluso entran en juego las creencias religiosas. Hay que tener en cuenta que los mexicanos comemos después de las 2 y en otros países después de las 12. Hay que tener en cuenta que para algunos el desayuno debe ser fuerte y para la gran mayoría lo más fuerte es la comida del mediodía. Pero en algunos casos, como algunos europeos, lo más fuerte puede ser la cena. Este conocimiento nos ayuda a planificar un buen itinerario en este sentido. Además de estos tópicos generales, ¿qué es lo que viene buscando en nuestro país estos visitantes? ¿Qué vienen a buscar a nuestro país estos visitantes? Gastronomía, incluyendo bebidas, conocimiento de la historia a través de los monumentos arqueológicos o coloniales, hacer una actividad física en ambientes naturales, o tal vez poner sus ojos en paisajes naturales con cierto tipo de flora y de fauna. Porque hay que tener presente que un gran número de personas viaja y hace cierta actividad física en busca de orquídeas o pájaros, o incluso vienen a prácticas cinegéticas. La cacería está autorizada en algunos estados de México, aunque para muchos nos puede parecer un turismo difícil de operar. Algo también importante es proponer los tiempos de recorrido o de la vacación en su conjunto. No es lo mismo hacer un programa de viaje para una persona de la Ciudad de México que quiera hacer un recorrido en Chihuahua o Chiapas, que para un norteamericano, un europeo o un turista de otra latitud. Al turista nacional lo podemos motivar con viajes de por lo menos 3 días, incluso visitas de un día. Un ideal es que sean viajes de 8 días. El turista norteamericano busca vacaciones en México de por lo menos 8 días y son aceptables hasta viajes hasta de 15 días. Por otro lado, el europeo no va a cruzar el Atlántico si no es por un periodo de viaje de por lo menos 15 o 21 días, que incluso puede incluir visitas a países mesoamericanos como Guatemala, Belice, y en el caso de la gente que viene de Japón, China, Australia o latitudes lejanas, aceptan de buen grado un recorrido que supere los 21 días, que alcance el mes, incluso si se tiene que combinar en el recorrido con otras regiones como Centroamérica o inclusive ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Proponer una ruta turística también significa
el que nosotros detectemos la infraestructura existente en los lugares a llegar. A veces, por querer hacer un programa novedoso, exponemos al turista a situaciones incómodas, por decirlo menos. Hay viajeros que aceptan de buen grado dormir algunas noches en casas de campaña, si esto les permite acercarse a lugares impresionantes. Surgen cada vez más propuestas de alojamientos en los destinos más inéditos de toda nuestra geografía. Ahora se está desarrollando mucho el concepto de glampings. En muchos lugares encontramos opciones de alojamiento que pueden estar bien montados, incluso bien atendidos, pero sufren por falta de clientes. Entonces podemos asociarnos para beneficiar a todos, a los turistas, a la gente local, nosotros como empresas operadores y las empresas nativas, rurales o de pequeños poblados van a depender de nosotros para poder operar. En cuanto a la alimentación, siempre podemos encontrar cocinas con encantos y podemos coayudar a que estén lo mejor infraestructuradas y presentables. Otro punto a tomar en cuenta es tener presente la conectividad aérea y terrestre. Así como no debemos hacer operaciones en lugares remotos en donde no tengamos la planificación de transportes alternativos o rutas de asistencia en casos de emergencia, también para el diseño de una ruta turística innovadora debemos saber cómo lo enlazamos con los aeropuertos, puertos o terminales a donde pueda llegar por su propia cuenta el turista en potencia. En el caso del turista nacional también hay que contemplar la posibilidad de que los viajeros lleguen en vehículos propios a un punto en donde podamos comenzar las atenciones que nosotros como empresarios del turismo podemos ofrecerles. Pero no podemos pensar en hacer un programa de viaje que empiece en Cuetzalan, por ejemplo, si estamos pensando en tener europeos como mercado meta. Al proponer una ruta turística, también tenemos que pensar en unir regiones y atractivos. Un programa de viaje para que realmente sea atractivo debe combinar varios atractivos, partiendo del interés particular del cliente. Los sitios icónicos de cada país o región, a los puntos que pueden combinarse con el interés particular, logrando al final un producto turístico atrayente, equilibrado y con más de una razón para satisfacer al viajero. Una fórmula que nos funciona en una ruta turística es que si hoy dormimos en un lugar espartano o con poco confort, mañana lo hagamos en un hotel con todas las comodidades. Si hoy comemos poco, luego comemos lo suficiente. Y así vamos mezclando lo que podemos recibir en cada punto para que al final tengamos un producto turístico equilibrado. Al proponer una ruta turística también tenemos que tener presente qué ofrece la competencia en otros países. Un punto en el que a veces no ponemos demasiada atención al estructurar un itinerario y sacar los costos de venta es con qué otro producto turístico puede o va a competir nuestra propuesta. A un turista europeo le puede resultar tan atractivo un recorrido turístico por Colombia o Zimbabue, a la vez que uno por México, digamos en una temporalidad de 2 a 3 semanas. Al tomar una decisión de hacia dónde va a viajar este año, en muchos casos tiene que ver el precio promediado del avión y la estancia. Entre un paquete de 5,000 euros y otro de 3,500 es casi seguro que esto puede influir en su decisión de viajar. No pensemos que nuestro producto Ruta de la Tortilla ya es un producto con un éxito garantizado, si en otro lugar hay una promoción de la Ruta del Pan a mejor precio. Puntos como los anteriores nos darán la base para estructurar rutas turísticas innovadoras, como las que nosotros en ATC Tour Operadores hemos venido desarrollando y operando a lo largo de 36 años que llevamos en este trabajo competitivo y en donde se requiere mucha iniciativa y esfuerzo para seguir siempre en operatividad. En 1984 empezamos siendo la primera operadora de turismo receptivo en Chiapas. En aquellos tiempos trabajamos como representantes locales en Chiapas para empresas como Viajes Meca, Vitur, Mexatlántica, International Holiday, American Express y Club Mediterráneo. Y nuestro trabajo era checar que sus pasajeros fueran recibidos en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y que hicieran su recorrido sin mayor contratiempo hacia San Cristóbal y Palenque, cuando no había en aquellas épocas vías rápidas e incluso algunas carreteras eran de terracería.
Tampoco había comunicaciones telefónicas celulares. Luego, cuando las comunicaciones mejoraron y la actividad turística fue aumentando en la década de los 90, las empresas de la Ciudad de México fueron implementando su propia red de servicios y nos fuimos quedando sin trabajo, lo que nos hizo buscar nuevas alternativas. Fue así que incursionamos en el desarrollo del turismo de contacto con la naturaleza y prácticas de aventura, y fuimos de los fundadores de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. Sobrevivimos, pero no fue todo lo que anhelamos, porque el desarrollo del turismo de actividades físicas extraordinarias tiene una gran percepción de riesgo y está dirigido a un público principalmente joven que en muchas ocasiones no tiene los recursos para pagar los justos costos de estas operaciones. La alternativa que nos salvó fue aceptar el reto de convertirnos en operadores receptivos nacionales y más aún mesoamericanos. Aquí todo marchó sobre ruedas, aún con deslaves y baches como la recesión vivida en el 2001 como consecuencia de los ataques a las torres de Nueva York, el surgimiento en nuestro país de la influencia H1N1 en el 2009, la erupción en el 2010 del volcán Eyjafjalla en Islandia, que suspendió los vuelos en Europa, y los problemas sociales de Francia en el 2014 y la de los chalecos amarillos que se dio en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y España en el 2018. Hasta que nos encontramos el enorme deslave que ha sido el COVID, lo cual nos ha paralizado en las operaciones de turismo receptivo desde abril de 2020. Sin estar ubicado en las dos principales puertos de entrada del turismo extranjero al país, que son los aeropuertos de Cancún y Ciudad de México, el tener nuestra principal sede operativa en la ciudad más turística de Chiapas nos ha obligado a desarrollar estrategias para operar ventajosamente a nivel nacional, y esto nos ha permitido tener una base idónea de donde desplazarnos equitativamente a los puntos geográficos del país con los vehículos y guías que trabajan en la atención de nuestros pasajeros. El estar en Chiapas, el estado mexicano más centroamericano y una de las regiones con mayor atractivo para el turismo cultural europeo, resulta afortunada porque nos encontramos en el corazón de una zona con muchos recursos de paisajes naturales, riqueza antropológica en los pueblos étnicos, historia en los 300 años de la formación de la identidad nacional en la época colonial y atesoramiento del pasado humano a través de las exploraciones en los antiguos asentamientos humanos en zonas arqueológicas identificadas con diversos contextos culturales, entre ellos lo olmeca y lo maya. Hoy nuestra base de comunicaciones está en San Cristóbal, contando con estacionamientos para nuestros vehículos y casa para choferes en Oaxaca y Playa del Carmen. Adicionalmente, trabajamos con empresas que tienen sus bases operativas en Antigua Guatemala, en San Salvador, en Ciudad de México y en Krill, en el estado de Chihuahua. Esta situación, además de desarrollar rutas turísticas en el estado y que pasen por el estado de Chiapas, vinculándonos con otros estados del sureste de México y con los países centroamericanos, nos ha hecho desarrollar un producto turístico sui generis. Rutas de Cacao y Chocolate es un catálogo que venimos operando desde hace 5 años, con el que vendemos diferentes propuestas turísticas que enlazan los aspectos agrícolas y gastronómicos de la planta más maravillosa de México y otros productos mexicanos conocidos a nivel mundial como la vainilla, con los personajes y paisajes en que se desarrolla este cultivo, además de incluir los atractivos turísticos preponderantes en las rutas de México y Centroamérica. Hacer estas propuestas de viajes requirió de ir detectando las plantaciones de cacao idóneas para ser visitadas, incluso el de desarrollar infraestructura turística como el caso de Finca La Rioja en el Soconusco o Rancho del Lago en la zona oriental de Chiapas, o bien ir identificando los poblados con una infraestructura mínima de servicios turísticos que pudiéramos ligar con algunas de las plantaciones que incluimos en este catálogo. De esta manera fuimos hilvanando propuestas de rutas turísticas innovadoras que fueron uniendo lugares que nunca antes se habían ofertado en conjunto, como la zona Soconusco, costa de Chiapas, con la campiña tabasqueña, teniendo en medio el corredor turístico harto conocido de Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero y San Cristóbal, así como atractivos en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán e incluso Guatemala.
Habiendo detectado este nicho de mercado que busca experiencias de viajes que tengan que ver con aspectos de producción rural y degustaciones gastronómicas, también en algunos recorridos debimos de incluir visitas a plantaciones de caña, vainilla, café y otros productos naturales. Estas propuestas de recorridos turísticos innovadores nos valieron para que en el año de 2017 la Secretaría de Turismo Federal nos otorgara el galardón de reconocimiento a la diversificación del producto turístico mexicano. La pandemia del COVID ha sido el golpe más duro a la actividad turística en todo el mundo. Ante este panorama surgió el dilema de qué hacer para sobrevivir. Nos dimos cuenta que los mexicanos, inclusive los probables viajeros de nuestro propio entorno cercano y local, estaban ansiosos después de varios meses de encierro, de salir, de pasear, de convivir con la familia, con los amigos, pero les preocupaba la seguridad y sobre todo no podían proyectar viajes largos a destinos turísticos tradicionales, por lo que la tendencia fue explorar el entorno, lo cercano, aquello que nunca visitamos porque siempre lo dejamos para después y porque en tiempos normales tenía más sentido viajar a Las Vegas o a Dubái. Esto nos llevó a pensar en una fórmula para trabajar con un nuevo mercado y así desarrollamos la estructura para un club de exploradores y viajes. Aquí concebimos programas de viajes de 3 a 5 días en lugares maravillosos pero inéditos de Chiapas y sus cercanías, porque la intención era que los viajeros lo hagan en nuestros vehículos, acompañados y asistidos por nuestros guías, brindándoles opciones de alimentación y alojamiento en los que inclusive tenemos que montar una estrategia para la instalación de glampings y cocinas portátiles, tratando de que estos viajeros no se fueran por sus propios medios, ya que de ser así perdemos negocio. Antes de seleccionar el viaje que les podría interesar, pedimos que se inscriban en el club, por lo cual reciben un kit que les incluye una playera antisudoral, un sombrero de lona, una lámpara y una cantinflora. Son 5 los itinerarios que han tenido mayor impacto y se operan una vez cada mes. Además de transporte y conducción de guías expertos que tienen las credenciales Sectur 08 y 09, recae en nosotros el proporcionar el alojamiento mínimamente confortable en glampings que vamos instalando en cada lugar, los alimentos saludables y la contratación de personal local de las comunidades o lugares para ayudarnos en el buen desarrollo de los servicios y para que una parte de la moneda turística que captamos quede merecidamente con ellos. Una ruta turística innovadora debe integrar al menos estos aspectos. Proteger el patrimonio natural. Aquellos atractivos que son parte de la naturaleza, reservas de la biosfera, parques nacionales, estatales y municipales, humedales Ramsar, paisajes y monumentos de la naturaleza. Somos enfáticos en el sentido de la protección porque muchas veces estos lugares no tienen el suficiente personal que garanticen la protección. Nos queda entonces a nosotros como promotores del destino ser parte principal en la conservación de estos lugares, empezando por lo básico. Si llevas basura, saca tu basura, incluso tus desechos orgánicos. Rápidamente les comento que, por ejemplo, en un lugar que se ha vuelto un boom en Chiapas, que es el Arco del Tiempo, habían días en que habían 200 personas en la época en que se puede bajar. ¿Qué se hace con el excremento humano de 200 personas? El tamaño de contaminación es enorme. Tuvimos que improvisar estas cubetas como inodoros portátiles para juntar todo lo que nuestros clientes desechan y asumir el compromiso de extraer esos desechos para no dejar contaminaciones, incluso de esta naturaleza, en el lugar. Promover el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es la herencia de las cosas extraordinarias hechas por los seres humanos. El patrimonio material está constituido por los edificios históricos, las zonas arqueológicas, la arquitectura colonial, la arquitectura industrial, el conjunto de libros y documentos antiguos en bibliotecas, las obras de artes en museos específicos. Arqueología, arquitectura, investigación y arte humano entran en esta definición de patrimonio cultural material. También tenemos el patrimonio cultural inmaterial
y es lo que los seres humanos han venido haciendo por aprendizajes hereditarios, tradiciones y costumbres como las prácticas de medicina y medio natural, las fiestas, los ritos, la herencia histórica y oral. Y en este sentido menciono la fiesta de los parachicos en Chiapas o la fiesta del Carnaval Cojó en Tabasco. Algo que debemos de tomar en cuenta al hablar de una ruta turística innovadora es abrir nuevos destinos y crear productos nuevos. Ese es el reto que nos plantea el tema de esta clase. Como dijo Anthony Quinn, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. El tomar nuevos caminos nos puede llevar a lugares maravillosos. Hacerlo convencional no tiene mérito. Y tomo una frase de la serie de La Malinche: hay que tomar caminos desconocidos para hacer descubrimientos impresionantes. Otro punto interesante que debemos de tomar en cuenta es revitalizar los destinos en declive y agregar valor a los existentes. Hay lugares, pueblos, regiones que por alguna razón han perdido el encanto de atraer visitantes. Ese es otro reto que nos plantea esta clase. ¿Cómo y qué debemos hacer para atraer de nuevo a los visitantes a aquellos lugares que tienen lo suyo? Pero justo ahora necesitan de una combinación de factores para volver a ser atractivos. ¿Qué debemos cambiar o qué debemos agregar para que este producto turístico, este destino, lo podamos vender exitosamente? Ese es el reto de nosotros como empresarios. Nosotros hacemos los programas, nosotros captamos la divisa turística. Propiciar la distribución nacional y regional de la riqueza es el reto, es uno de los retos que debemos de cumplir, de asumir. Por cada divisa, dólar, peso, euro, Bitcoin, captados en un país o lugar, ¿cuánto nos puede quedar a nosotros por ser los organizadores, los motivadores de ese flujo de visitantes? Estoy seguro que un promedio del 10%, por lo menos. Cuanto al alojamiento, cuanto a los alimentos, cuanto a los transportes, cuanto a los guías, cuanto a los diversos establecimientos. Pero de cada divisa que llega a un restaurante o un museo, ¿cuánto se va para los insumos, para la luz eléctrica, para salarios? Y de cada salario, ¿cuánto se va al mercado local? La divisa turística es una serie de cascadas que se van alimentando de múltiples flujos. A nivel general en México, creo que las divisas turísticas responden casi al 9% del ingreso nacional. Promover el entendimiento cultural y el fortalecimiento de los lazos culturales es otro de los puntos que debemos de tener en cuenta al crear estas rutas turísticas innovadoras. Nosotros, para explicar este punto, tomo del Manual de Ética y Compromiso de nuestra empresa TC Tour Operadores la filosofía social. Nosotros creemos que el negocio del turismo debe dejarle a la gente local beneficios económicos, a la vez que podemos recibir de ellos un legado legítimo de humanidad y cultura. La gente local está orgullosa de sus raíces ancestrales, por eso nosotros estimulamos la preservación de sus costumbres, de sus indumentarias, de sus ritos. Procuramos poner en contacto a nuestros visitantes con la cultura local y a los habitantes locales con la cultura mundial. Gestionamos apoyos para las comunidades en materia de salud, educación y cuidados del medio ambiente, y en nuestras instalaciones estamos dando espacios para la comercialización de artesanías hechos por la gente de la región. Y concluimos mencionando otra parte de nuestro manual de éticas y compromisos de la empresa turística que tenemos, que es la filosofía ambiental. Nosotros vemos en la actividad turística el motor económico que nos permite trabajar en la conservación de los ambientes naturales. Estoy a sus órdenes en San Cristóbal de las Casas principalmente. Si pueden checar mi Facebook como herbertcastellanos.5 o contactarme por medio de un correo electrónico, estoy completamente a sus órdenes. Ha sido un placer.